Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Martín y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine, y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta @EstudioCinePodcast. Diana Quiroz, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Estudio Cine. Vamos a platicar pues de toda esta trayectoria y este currículum o filmografía tan vasto y tan interesante que tienes. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría explorar contigo y conocer cómo fue que empezaste. ¿Tú tomaste la decisión de estudiar en la universidad? Me parece que estudiaste diseño textil. Correcto. En la Ibero, en la Sí. Ciudad de México. Es correcto. Ok. ¿Cómo te llevó qué te llevó de diseño textil al cine? Ok. ¿Qué encontraste en diseño textil o ahí no encontraste nada? No, sí, encontré muchas cosas y uno las encuentra después de haber estudiado la carrera también. Ese es un encuentro todo el tiempo que está presente. Yo estudié la carrera de diseño textil, efectivamente. Mi decisión fue por un volado que me eché entre arquitectura y diseño textil. No sabía cuál de las dos estudiar. Acabó siendo diseño textil lo que arrojó la moneda. Y lo que hacía es tomaba clases de diseño textil y entraba a algunas clases de oyente a la carrera de arquitectura. Sobre todo al principio, que existía más posibilidad de hacer el desarrollo, porque con el tiempo pues te vas, ¿no?, especializando y no hay tanto tiempo y las materias son más intensas. Pero bueno, el chiste es que entré de oyente a la carrera de arquitectura. Ahí tuve oportunidad en mis primeros inicios de empezar a ver lo que era una clase de sonografía, escuchar, ver cómo era, pero además de cómo se hacían los planos, toda la conexión en relación a los espacios. En fin, al mismo tiempo estudiaba diseño textil, entonces aprendes sobre las telas, aprendes sobre las absorciones de las telas, los grosores, las propiedades que tienen. Y lo cuento un poco porque, aunque uno no lo crea ahora con la experiencia y ya haciendo escenografía y utilizando telas, pues puedes saber qué telas se prenden más rápido, por ejemplo, claro, y que son más seguras, o qué telas son más brillantes, o qué telas se encogen, o qué telas... En fin, una serie de cosas que suceden en el mundo de la escenografía, que cuando las pintas se encogen, por ejemplo, o que pues son menos propicias al fuego, y entonces si va a haber un efecto especial, pues de repente te conviene utilizar esa fibra, y en fin, así muchas cosas, ¿no?, en la escenografía. Yo empecé a estudiar eso y me acerqué a los arquitectos primero. Pero con el tiempo empecé a ser parte del programa, digamos, estudiantil dentro de diseño, y las personas dentro de diseño tenían conexiones con la gente de cine. Okay. Y ahí empezamos a hacer como un grupo de amigos. O sea que realmente entré al cine por las amistades. Empezamos a llevarnos, a hacer un grupo entre cineastas, gente que estudiaba cine, gente que estudiaba diseño gráfico, yo que estudiaba diseño textil. Y empezamos a hacer los programas digamos, las tesis del personal de cine. Pero en la Ibero. Dentro del Ibero, ¿había carrera de cine o era comunicación donde tenían las materias de cine y desarrollaban estas habilidades? Es correcto. Es la carrera de comunicación, y hacían proyectos de cine y tenían que, algunos, los que querían dedicarse a hacer cine, hacían sus cortos, o no, estaba la materia, y entonces ahí hacían sus cortos, y entonces uno se iba involucrando, ¿no? Iba siendo parte de... Y en esos cortos, ¿qué función tenías? ¿Ya te tomaban en cuenta como parte del equipo de arte, como directora de arte, o...? Para nada. De hecho, no me involucraba en nada de arte ni nada, pero es como yo empecé a conocer el mundo del cine.
De hecho, en esa época estaba estudiando también Eugenio Caballero y él sí estaba haciendo arte. Órale. Era interesante, muy Wow. simpático. Amigos que conozco, a la Paca, que también ahora se dedica a ser una extraordinaria decoradora para películas, muy, muy buena. Ujú. Y todo este personal eran parte de, pues, como de la bolita, ¿no? Y los directores, yo me llevaba más con los directores, con los fotógrafos en esa época, pero estos personajes que te Claro. acabo de mencionar, que ahora son amigos, también estaban rondando por ahí. Yo iba mucho, a veces me pedían ayudar o que actuara en sus proyectos o que prestara una locación, o nos involucrábamos porque éramos amigos y Claro. hacemos los proyectos entre amigos. Qué chido. Nunca hice arte con ellos, curiosamente. O sea, durante toda la carrera, nada de arte en Nada, los hasta cortos. después. Bueno, Wow. sí, en segundo siglo ahí ayudé un poco al mundo del arte, obviamente. Pero bueno, después, ¿qué pasó? Que en esta época, cuando yo todavía no terminaba la carrera, me empecé a concentrar al mismo tiempo en en lo que se llama ergonomía, Ujú. y empecé a dar clases de ergonomía porque fue una materia que me gustó dentro de mi carrera de diseño. Y empecé Órale. a dar clases de ergonomía en esa época, justo al mismo tiempo que empezaba a pasar todo esto del cine. Seguías estudiando. Seguí estudiando, sí. Dabas clases de ergonomía por fuera, a tallercitos. No, ahí mismo en la Ibero. Ah, ok. Entonces empecé a dar clases ahí y entonces mi vida estaba de qué voy a hacer, en fin. Y existía la posibilidad de ser becada y de irme a estudiar. Me daban una beca para irme a estudiar ergonomía, pero quise explorar más el mundo del cine. Wow, o sea, Tuve que ahorita dejarla. serías una renombrada ergonómona del mundo y decidiste irte por el cine. Y decidí quedarme a trabajar, no seguir estudiando y empezar a explorar el mundo del diseño de producción. Y empecé yendo, y mi primer acercamiento fue hacer una campaña publicitaria de Pedro Domecq. Ok. No sé si se puede mencionar marcas. Por supuesto, pero- las que quieras. Es bebida alcohólica de brandy, no un brandy, Pedro Domecq. Ajá, pero llegué ahí y era un comercial de Pedro Domecq con un chorro de barriles y cosas así, muy interesante. Ujú. Fui a ver ese lugar y me dijeron, bueno, ella quiere estudiar escenografía o quiere ver qué onda con la escenografía. Claro. Y me meten y me mandan a este lugar que yo no entendía nada de eso. Entendía del mundo del cine en la escuela, en la Ujú, universidad, pero cuando te empiezas a dar cuenta realmente de toda la cantidad de cosas que se hacen ahí, pues Claro. fue muy apantallante para mí verlo ya en vivo y a todo color, aunque sea una campaña publicitaria, ¿no? ¿Y la conexión cómo fue? O sea, de estos compañeros de cine de la Ibero, ¿qué te conectó a esta campaña de Pedro Domecq? La escuela, más la universidad, más bien la universidad, desde el departamento de diseño con el departamento de arquitectura. Wow. Ellos fueron los que me hicieron la invitación porque les hablé del gusanito que tenía Claro. y entonces me mandan a este lugar para saber si yo estoy interesada o Qué nada más interesante. es un guiño que me está ahí, una tentación que me está dando o qué pasa, ¿no? Entonces me voy para allá y sí, pues descubro otra cosa. Y también en el cine, cuando estaba haciendo los proyectos, sí me llamaba mucho la atención. Y después lo que sigue después de eso es una amiga que hace vestuario. En esa época que ya estaba haciendo vestuario, era un poco más grande que yo. Ella ya estaba trabajando y empezaba a hacer sus primeros pininos y me llama para hacer vestuario junto con ella. Órale. Tú como experta de telas, evidentemente Exacto. tenías mucho que compartir en ese departamento. Pues sí, experta y no, porque estás saliendo un poco y Claro. digo, no tienes, estudiaste y sí, Ujú, tienes ujú. un conocimiento y todo, pero sí lo vas descubriendo al final del camino y Ok. cuando empiezas a usar y te empiezas a acordar de todo lo que tuviste de experiencia en la escuela y lo que aprendiste, empiezas a ver que es funcional, Claro. que no importa lo que hagas, cualquier cosa que estudies, como dices tus ejemplos o diste los ejemplos en los otros podcasts que hiciste, Ujú, ujú. es interesante que cualquier profesión siempre va a ser parte de lo que haces después, Claro. independientemente de Claro. lo que hagas, ¿no? Entonces fue muy divertido, obviamente, hacer vestuario, pero curiosamente con el vestuario me empezó a pasar que había una parte
que yo no tenía muy desarrollada en la comunicación de acuerdo con los actores y ellos tú tenías que cumplir ciertas reglas con ellos y ponerte un poco a su disposición, a sus horarios Claro. Y a mí me empieza a cuestionar si realmente quiero hacer vestuario o quiero hacer escenografía o qué. Y me di cuenta que ahí fue primero cuando dije, bueno, creo que prefiero hacer escenografía. Todavía me falta mucho, tengo que conocer a la gente y curiosamente algo que dices, mira, estudió textil, va a ser perfecta para el mundo del vestuario, ¿no? Va a funcionar y es la guía que podría tener. Y no, pues Resulta que no. Resulta que dije, no, se me hace que voy a ir por el mundo de la arquitectura en el cine, hacer la escenografía. Construcción efímera también Exacto. Ok. Y entonces, sí hice otros proyectos de vestuario, pero me concentré como a ver cómo me podía ir más al mundo de la escenografía. Y ahí empecé a hacer publicidad y luego me llamaron a una película de John Sayles que se llamó Men with Guns. En el 97. Y pues yo creo que ahí fue donde realmente encontré como lo que quería hacer. Sí era lo que quería hacer. Me puse a trabajar en ese proyecto, pasé muy buenas experiencias, muy buenos aprendizajes. Pero antes de eso, de todos esos aprendizajes y esas experiencias, de Pedro Domecq estuviste en publicidad haciendo varios proyectos, que ya tú te fuiste pues colocando, ¿no? Con conocidos, te fueron invitando y fuiste buscando seguramente algunas oportunidades. ¿Cómo fue que pasaste de la publicidad a este largometraje? ¿Quién te jaló? ¿Cómo te colaste? Ok. Antes, en México, era como que los mismos equipos, o muy parecidos, los mismos equipos que hacían publicidad o hacían comerciales, eran los que hacían en escenografía, eran los que hacían las películas y eran los que hacían las obras de teatro. O sea, no todos en general, pero sí existía la oportunidad de checar varias de las formas de hacer escenografía, ¿no? Perfecto. Entonces, la publicidad estaba en un auge muy fuerte, mucho más fuerte, yo creo, que el cine en México. Claro. Y se hacía mucho comercial. Entonces, era una buena oportunidad y por eso estábamos ahí. Pero al mismo tiempo, cuando había una película o algo, pues se armaban los equipos con la gente que hacía las escenografías de los comerciales. No habíamos muchos. Hoy en día sí hay mucho más gente que hacía en esa. Yo empezaba. Entonces tuve también la oportunidad de estar en un camino que no había mucha gente que se dedicaba a eso, a la cantidad de como es hoy. Claro. ¿No? ¿Y cuántos años estuviste haciendo publicidad antes de la película del 97? Ay, híjole, no me acuerdo bien, pero yo creo que pues por lo menos unos 3 años, yo creo, o algo así, o 2, o por ahí. Prácticamente, digamos, esa fue tu escuela, ¿no? La publicidad, la aprendiste a mucha gente. Sí. Llega la oportunidad de Men with Guns. Y ahí, cuando te invitan, ¿porque te invitaron o tú te colaste? No, de hecho me invitaron. Okay. Fue una invitación, sí. Va, cuando te invitan, ¿qué pasó por tu mente si haces un poco de memoria y recuerdas? ¿Sentiste que era un proyecto muy grande para ti? ¿Sentiste que era tu oportunidad, pero que si la dejabas ir ibas a perder mucho? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo decidiste? Va, me la aviento. Sí, qué pregunta tan buena. Tan difícil. No, está padrísima la pregunta, porque efectivamente, cuando me invitaron a ser parte del proyecto, yo dije, yo nunca he hecho una película, ni he sido decoradora, digamos, en una película. Yeah. Y me invitaban a ser la segunda decoradora o, digamos, la que iba a hacer la decoración de los sets más chiquitos con un director que yo admiraba y que me gustaba lo que hacía, ¿no? Entonces, pues lo primero es siempre decir que sí, porque pues vas a trabajar con alguien que admiras, pues ¿quién no va a querer hacerlo? Pero al mismo tiempo pero nunca lo he hecho. O sea, estás seguro de lo que estás haciendo y el que te está invitando es un diseñador de producción en ese momento que era el que llevaba la pauta. En ese momento era se me olvidó su nombre, Felipe, su apellido. Bueno, me acordaré. Pero él me invita al proyecto y me dice, ten confianza, lo vas a poder hacer, lo vas a hacer muy bien y no
no tengas miedo y yo te voy a ayudar en lo que necesites. Wow. Entonces, acepto, obviamente. Siempre acepté, ¿no? Nada más era el papel que yo tenía dentro y la responsabilidad que sabía que tenía. Claro. Pero fue extraordinario y yo creo que fue de los aprendizajes más fuertes que he tenido, yo creo, en la carrera de diseño de producción. Ha sido ese. Porque además trabajé con personas como Salvador Parra, que estaba en ese momento como director de arte. Estaba Miguel Ángel Álvarez como decorador y Antonio Muñoz Hierro como constructor, o sea, como escenógrafo. Entonces, el equipo que tenía yo ahí era, pues, yo creo que la mejor escuela. Tenía gente que hoy en día hace unos proyectos encantadores y la verdad que ahora son colegas y grandes amigos y fue increíble aprender de ellos. Segurísimo que sí, seguro que fue una gran experiencia. Y ahora, en ese puesto, ¿qué puesto desempeñaste en A Man with Guns? ¿Cuál fue el puesto? Era decoradora. Pero la principal, ¿no? La encargada. No. Okay. El decorador principal era Miguel Ángel Álvarez, alias el Dode. Okay. Y yo fui, digamos, la decoradora, o la segunda decoradora o la asistente de decoradora. Okay. No sé ni qué crédito me pusieron. Okay. Al final no importa, pero eso es lo que hacía. Hacía las decoraciones de los sets que a veces estaban muy lejos o muy retirados o que eran un poco más pequeños. Y luego ayudaba obviamente a los sets grandes. Pero el que tenía la tarea o el encargado en ese momento era Miguel Ángel Álvarez, que después trabajé muchos años con él como su mano derecha en varios proyectos. Con él y tu mamá también. Sí, ya llegaremos a ese momento tan interesante. Ahora, en este puesto, ¿cuál era tu herramienta principal? Tenías, o sea, en ese puesto, ¿cuál es la herramienta principal de alguien de ese puesto? O las herramientas, o el conjunto de herramientas. Pues hay un conjunto de herramientas para todos. Uno es la historia. Leer la historia, saber qué tienes que hacer en cada uno de los espacios, entenderla y saber cómo sumar. Claro. 2 es escuchar. Una herramienta muy importante. Importantísima, ¿eh? Hay que escuchar a lo que dicen, aunque tú no estés invitado a la plática. Si el fotógrafo comenta algo, si tu diseñador dice algo, si tu director de arte dice algo, hay que escuchar. Hay que saber de qué se armó, de qué se formó ese proyecto, qué intención tiene ese proyecto, porque de esa manera pues vas a poder ayudar desde tu trinchera. Yo creo que esas son de las mejores herramientas. Las otras herramientas es cómo te imaginas tú un lugar o qué tienes que hacer para ese lugar y qué necesitas conseguir para eso. Claro. Entonces, hacer coherencia de lo que tú sabes en términos de los espacios e investigar cómo son, porque cuando te lo encargan y uno está miedoso o es su primera experiencia, pues lo mejor para ayudar es enterarte. Claro. Entonces, herramientas fundamentales que se nos van y que vamos perdiendo creyendo que lo sabemos todo. Justo. Entonces, esas fueron como mis herramientas más fuertes. A veces me salté de las propuestas que me daban y cuando empecé a ganar confianza hice cosas que no debía haber hecho, pero que sin embargo hice y que jugaron a mi favor, gracias a Dios, pero pudieron haber no jugado a mi favor. Claro. Y uno empieza a arriesgar y a tomar decisiones y cree que puede tomar decisiones cuando empieza a sentir un poco más de seguridad, pero siempre hay que estar atento y preguntarse si sí o no es el momento, ¿no? Wow. Y en esa película sucedió y gracias a Dios fue para fortuna, porque si no, yo creo que me hubieran corrido, quién sabe si seguiría aquí ahorita. No, claro. Oye, pues qué interesante. Ahora, después de esta película, en la que estuviste como asistente de decoración, segundo asistente de decoración, llega un momento en el que ya te dan a ti la responsabilidad de dirección de arte. La primera película con la que hiciste dirección de arte fue... aquí lo tenía, perdóname. ¿Segundo siglo? Segundo siglo, sí. Okay. En esa época existía lo que era dirección de arte nada más. No existía el diseño de producción. En términos como... que lo entendiéramos. Claro, eso era algo que quería preguntarte porque me parece que es algo reciente, ¿no? Que aquí en México se maneje con esa jerarquía, diseñador de producción, director de arte, ¿no? Correcto. Es algo que es relativamente nuevo. Ya lleva un tiempo, pero sí, es relativamente nuevo. En esa época
no hablábamos o no jugábamos como diseñadores de producción, sino como directores de arte. Entonces fuiste responsable de toda la propuesta de arte de ese proyecto. Sí, Okay. Exacto. Y la otra es que, pero si me regreso un poco en el tiempo con Men with Guns, Ajá. en Estados Unidos sí existía la posición de diseño de producción, claro. dirección de arte. Entonces, no quiere decir que no existiera, simplemente en México no existía o no se jugaba así con esos papeles, ¿no? Entonces, justo en esa primera experiencia pudiste conocer ese estilo de trabajo, pero ya luego cuando entraste a Segundo Siglo, ahí ya, pues, lo manejaste como en México, ¿no? O sea, donde tú fuiste la diseñadora de producción y directora de arte del proyecto. Sí, pero en realidad voy a decir directora de producción porque también seamos claros con algo. Claro. Cuando no conocemos el término, no nos involucramos en lo que nos tenemos que involucrar, lo que es el papel de diseño de producción. Claro. Y sí se trabajaba de una manera distinta. Ok. Los nombres del director escénico o el escenógrafo han ido cambiando en la historia y se van ganando, pero también se van ganando responsabilidades y en ese caso, como el diseño de producción y el director de arte, sí ha ganado más responsabilidades el diseñador de producción. Okay. Trabaja más en la parte visual, que implica ya el vestuario, el diseño de imagen, involucrarse en todos los gráficos, involucrarse con los picture cards, o sea, desde el diseño de producción te involucras en una rama mucho más amplia de una manera más profunda. No quiere decir que como director de arte no lo hagas, pero sí de una manera más profunda el diseñador de producción. Wow. Súper interesante. Ya platicaremos también un poquitito de eso como para tenerlo claro aquí en México y las personas que nos escuchan qué diferencia hay. Claro. Pero, y ahora, a esta primera película, Segundo Siglo, ¿cómo llegaste a ella? Bueno, pues voy a decir por el amor, porque era pareja de Jorge Volado, que es el realizador de Segundo Siglo. Ok. Pero además también era una película, antes de ser pareja, también era una película que él estaba haciendo, que llevaba tiempo armando. Y nosotros armamos una comunidad, un grupo que se llamaba La Máquina Gorda en ese tiempo. Órale. En donde había un diseñador gráfico, había un escritor dedicado a la comunicación. Estaba Jorge Volado, que daba clase de cine en Ibero y que era director tenía proyectos chiquitos. Este fue su primer proyecto grande, Segundo Siglo. Y estaba también Javier Solórzano, Lorenzo Hagerman, que hace foto, o hacía foto en esa época. Y entonces, pues, nos juntamos todos para hacer el proyecto de Jorge Volado. Okay. Entonces llegué por ambas partes. No, claro, pero qué interesante algo que comentas, que te acercaste al cine a través del grupo de estudiantes de la Ibero. Correcto. Luego, esta película surge por varias circunstancias, pero por un grupo de personas que tenían un objetivo que era hacer cine. Entonces, también creo que al final de cuentas sabemos que el cine se hace en equipos, se hace con muchas personas, pero es muy importante también estas relaciones previas, ¿no? De amistad, de búsqueda, de generar proyectos, pues, entre ustedes, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Claro, esa es la parte más bonita. El trabajo de cine es un trabajo en equipo. Y si no eres amigo, creo que al final acabas haciendo muchos amigos, porque también se hace una especie de cosa como de familia que va yendo a distintos espacios y va trabajando por una temporada, pues, más o menos larga y sobre todo muy intensa todo el tiempo. O sea, te levantas en la mañana y terminas el día con ellos. Entonces, durante mes y medio, 2 meses. Exacto. O más. O más. Claro. Sí. Fíjate que voy a tomar una analogía que nos compartió Mario Monroy, editor de películas y de series de Netflix y de otras plataformas. Nos comentaba que él cómo llegó a donde está ahorita, ¿no? Que es el editor en jefe del departamento de varias series. Él comentó la alegoría de los changuitos estos de plástico que tienen los bracitos así, que jalas a uno y ese jala a otro, y cuando te das cuenta tienes una cadenita de changuitos. Entonces, pues creo que también un poquito así es el cine y ahorita que me lo cuentas me lo recordó mucho. Ahora,
esta película que seguramente debe haber sido un hito o es un hito para muchos de nosotros. Y tu mamá también. Cuéntame llegó? todo lo que puedas de tu mamá también. ¿Cómo llegó? ¿Cómo te acercaste? Y tu mamá también es un caso especial, muy bonito también. O sea, tiene una parte de historia triste, pero hay una parte muy bonita para mí, ¿no? Y tu mamá también en un proyecto que ya estaba iniciado con otro equipo. Ok. Yo trabajaba en esa época después de Men with Guns, empecé a trabajar con el DODE, con Miguel Ángel Álvarez. Trabajábamos mucho, hacíamos comerciales, películas, teatro, lo que se viniera, ¿no? Bueno, lo que hubiera. Claro. En ese momento. Y se vino este proyecto porque no estaban contentos con el equipo de arte o algo pasó con el equipo de arte y nos llamaron para que nosotros retomáramos y reforzáramos y se fue parte del equipo, otra parte se quedó. ¿Ya estaban en la preproducción? Ya estaban filmando. Oh, caray. Ok. Ya estaban filmando. No llevaba mucho. Ok. Y había que llegar a resolver. Entonces fue interesante porque la forma de abordar fue distinta. Nos llegó el guión, tuvimos que leer el guión en friega, rapidísimo. Claro. O sea, velar y leer el guión. Y al día siguiente Miguel Ángel se fue al lugar de la locación a ver locaciones y yo me quedé en la bodega cargando vanets y camiones con todo lo que se me pudiera ocurrir que pudiera ayudar para lo que íbamos a hacer. Okay. Ya había leído el guión la noche anterior. Sí, no ya. sé. ¿Sabías qué escenas se rodaban al día siguiente? No. ¿Ya tú ibas preparada para toda la película? No, tenía que ir preparada para lo más que pudiera. Ok. Lo que sí sabía es que iba a jugar una locación, una escena. O sea, sí me dijeron lo que tenía inmediatamente que resolver. Porque iba a llegar inmediatamente a resolver. O sea, había que... Bomberazo total, sí, ¿eh? Bomberazo total. Wow. Entonces, mientras Miguel hacía, o el DODE hacía, pues digamos, sentarse con el director, ver cómo iban a hacer toda la estrategia, pues yo mientras cargaba camión en friega y me iba hacia el lugar donde teníamos que atacar. Y no nos iban a dar mucho tiempo porque ellos ya estaban rodando. Sí. Y si son días de más, pues es mucho dinero de más, porque tienes a la gente en viaje. En ese momento estaban en Tehuacán y ya había empezado el rodaje y tienen a un crew enorme y tienen el catering y tienen todo funcionando. Claro. Y eso cuesta dinero. Por supuesto. Entonces, pues necesitaban que tuviéramos una reacción lo más rápido posible. Entonces nos dieron el fin de semana, obviamente, para operar y poder hacer estas cosas. Y eso significa que tuvimos que trabajar viernes, sábado y domingo sin parar. O sea, fue llegar, comentaba, estaba el techo que se caía, que la manta se había encogido, que no funcionaba. Entonces yo ya sabía de algo que estaba sucediendo. Obviamente en el taller había, gracias a Dios, rollos de manta, madera que tenía que llevar o comerciales o de cosas que pedimos y entonces llegaron, cargué en la vanet, cosas de decoración, cosas de props, todo lo que me pude haber imaginado lo cargué. Cosas que no usé y cosas que sí usé. Claro. De todo. O sea, ahí en ese momento no había para elegir. O sea, hay que cargar todo. Por lo menos ya tenía una idea. ¿No? Ya tenía una idea. Y llegamos y lo primero que hicimos pues fue obviamente bajar todo ese plafón, volverlo a hacer. ¿Cómo de qué locación estamos hablando? A ver si recordamos la escena. La del hotel cuando tienen el encuentro de noche. Ajá, amoroso. Perfecto. Entonces, el hotel tenía el techo muy alto. Oh. Entonces, pues nunca ¿Pusieron un techo falso? Es un techo falso. Jamás me lo hubiera imaginado. Ajá. Había vidrios, la decoración teníamos que armarla, los cubrecamas, en fin, vestir todo el lugar. Había ciertos elementos importantes que teníamos que tener dentro del espacio, decorar el cuarto, ponerle las cortinas, espejos de vidrios rotos que teníamos que cambiar y transformar, o sea, una serie de cosas. Entonces poner lámparas, por ejemplo, son muy importantes las lámparas, los practicables para esquí, cosas que pedía, que necesitaba. Había que tenerlas, encontrarlas, llevarlas de donde fuera, debajo de las piedras, encontrarlas. Claro. ¿No?
Entonces fue muy interesante, fue muy bonito porque llegamos ahora sí que como de sopetón. Sí, sí, sí. Y es una experiencia muy linda, la verdad, fue una experiencia muy linda. Y fue un proyecto que por lo menos los primeros 5 días que estuve ahí, tuve muy pocas horas de sueño. Creo que si las cuento eran 3 o 4 horas en 5 días, que yo creo que eso es imposible. Sí tuve que tomarme polvos de Omnitrition, hoy les decía a los chicos, porque Vergara era el que ponía el dinero de esa película. Órale. Y entonces teníamos a los chicos dándonos polvos mágicos así para sobrevivir, y son polvos, o sea, que uno dice, órale, sí funciona. Sí. Nos mantenían despiertos, activos, seguíamos pensando que podíamos ayudar, había que preparar una peregrinación de una, me parece que era quinceañera, con un botecito, o una procesión de la Virgen de Juchitán, creo que era una procesión de la Virgen. En fin, o sea, cositas así que vas sumando, que tienes que empezar y no paras, O sea, hay un momento en que no parábamos, y los fines de semana nos íbamos en las avionetas de Vergara, de scouting, a ver los otros lugares de las siguientes locaciones. Entonces, no paré en todo, o sea, no paramos en toda la película. Había que trabajar todos los días porque íbamos atrasados. Pues sí, claro. Sí, por sí, con una buena preproducción es ya complejo. Imagínate entrando de bateador emergente. Exacto. Entonces había que hacer de todo, sentarse a leer las escenas que seguían. O sea, muchas cosas. Ir de scouting, conocer los lugares. Ir de scouting dentro de los lugares donde ibas a conseguir la rocola. Claro. O sea, la casa del pescador es completamente, la construimos en un foro y la construimos en el lugar. Entonces, cosas así que uno cree que es la misma casa, no es la misma casa. Entonces, unas adentro del foro para toda la cuestión íntima no fuera ahí en el lugar, no se hace dentro del foro, mucho más controlada, ¿no? La iluminación y todo, y la otra casa está en el afuera y en la playa, ¿no? Conseguir rocolas en esa época no era fácil. O sea, hay que conseguir una rocola, pues vete a conseguir una rocola. Era un personaje esa rocola ahí en esa escena. Exactamente, y pues, ¿dónde la vas a conseguir? A ver de dónde la sacas. Porque no estás en la Ciudad de México y hay que conseguirlo ahí, hay que rentarlo, hay que buscarlo, en todo. Muy divertido, tocas puertas por todos lados. Estoy sorprendido, y muy emocionado. Yo creo que ahorita que llegue a mi casa voy a ver la película otra vez para imaginar todo lo que tuviste que hacer en esa empresa a la que te aventaste. Sí. Ahora, estás en la peli y todo esto. Me gustaría también que reflexionáramos tantitito justamente este momento en el que, como la pregunta anterior, ¿no? Te llaman, te dicen, entras, la película ya está avanzando, ya vamos en la siguiente ciudad, ya llevamos algunos días rodando. ¿Te la avientas o no? Claro, no lo piensas. Cuando uno entra en esta inercia, ya ni te cuestionas quién se va a sentir mal, porque esa es una de las cosas. No, claro. Había un equipo que se desplazaba. Seguramente había alguien que se estaba sintiendo mal. Por supuesto. En ese momento. Pero no lo piensas. O sea, cuando uno se empieza a enamorar de lo que hace y te empieza a gustar lo que estás haciendo y te invitan, pues, o quieres participar, pues, por supuesto que sí. Donde me digas, yo ahí estoy. Entonces, ahora sí que como el borras ni lo piensas. Llegas y a ver cómo te las arreglas, ¿no? Claro. Y la emoción, ¿no? También, porque, pues, era trabajar con personajes que... Por supuesto, ¿cómo no? Que seguramente, sí, pues, los tienes ahí como tus guiadores. Claro. Es muy interesante, directo, vámonos a donde nos digan, ¿no? Claro. Y amistades también, porque había en la producción había amistades, no, estaba muy simpática. Totalmente. La propuesta era, no había que decir que no. Era muy tentadora, exacto, muy tentadora. Ok, y ahora, normalmente en tus procesos, pero en ese proceso en particular, ¿cómo fue tu trabajo con el director? O sea, tu trabajo en conjunto con el director para la visión de esta película. ¿Tuviste tiempo de platicar con él o fue
ya resuelvan lo que... Exacto. Yo no tuve casi conexión con Cuarón. Okay. O sea, realmente el que tenía más conexión era Miguel Ángel Álvarez y el que se sentaba un poco más. Ok. Y Sí, él te bajaba a ti las propuestas. Las indicaciones, lo que había que hacer, cómo ayudar, o yo le daba a él las propuestas, o trabajábamos juntos, o lo que hubiera que hacer, o resolver y ver, y él llegaba y veía los sets, o trabajaba conmigo, en fin, trabajábamos mucho de la mano, pero el que se sentaba a platicar con ellos es él. Sí tuve encuentros con el Chivo, por supuesto, también, y pláticas. Eso te iba a preguntar también. Sí, y pedían cosas y lo hablábamos, pero la cabeza era él. Entonces, él, de alguna manera, era el que estaba como en constante comunicación con ellos y tampoco hubo tiempo de hacerlo mucho, ¿no? Claro. Pero, pues sí, nos íbamos de scouting y íbamos pocos. Íbamos en la avioneta, iba él, yo y obviamente ellos, para que nos dieran un poco una previsualización de para dónde iban, ¿no? Para dónde íbamos, qué teníamos que resolver, cosas que ellos ya sabían, que ya habían visto, que, ¿no? Y darnos una idea, wow, de lo que teníamos que resolver ya en friega. Y cuando daba tiempo, y a veces no venían con nosotros. Ok. Porque y el asistente nos iba y nos decía exactamente qué es lo que necesitaban. Claro. Wow. Sí, porque era mucha chamba que hacer y corra y quien pueda y sálvese quien pueda. Y resuelvan. No, por supuesto. Muchas veces se trata de esto, pero ustedes entraron en una situación muy compleja, pero por la evidencia nos muestra que salió todo muy bien. No, fue padrísima y la experiencia fue muy, muy buena. ¿Cuántos días de rodaje estuviste tú? Ay, pues yo creo que el 85%, o sea, no me acuerdo ahorita, pero y más o menos en total o sea, habrán sido como 3 meses. Realmente lo que ellos hicieron, realmente lo que ya habían hecho era la parte de la fiesta en México. La Plaza de Toros. Ajá. Eso es lo que ya habían hecho. Ok, va. Todo lo que es el viaje, todo lo ya hicimos. Lo que nosotros. Ajá. Va. Bueno, para seguir adelante, ya nada más y cerrar esta película tan interesante, ¿cuál fue el mayor problema que tuviste que resolver? Hoy lo contaba. ¿Ah, sí? Ajá, porque me preguntaron. Voy, chale, ya. No, pero es interesante, es muy bonito. Nosotros tuvimos que poner las hojas en la alberca en una de las escenas y iban a hacer las escenas acuáticas, o sea, bajar la cámara, ¿no? Y se veía cómo se metían a la alberca Gael y entonces esto fue en Puerto Escondido. Sí, fue en Puerto Escondido, creo. O Huatulco, pero creo que fue Puerto Escondido. Y fuimos a este hotel, obviamente de las locaciones que llegamos a conocer otra vez de bote pronto, rápido, y tenía que conseguir a alguien que pudiera ayudarme a conseguir hojarasca en Puerto Escondido. O sea, es la cosa más extraña. ¿Lo piensas? Claro. Y pues yo creo que palmeras, sí, pero... a ver, sí, perdón, ¿qué temporada era? No me acuerdo. Okay. Creo que sí podría ser como que iba a empezar el otoño. Hacía mucho calor. Okay. O sea, que probablemente era por el verano. Más o menos. Pero lo importante era dónde voy a conseguir. En esa época no había, ¿cómo se llama? No había... donde venden las plantas, se me fue el nombre. ¿Viveros? Los viveros. No, era complicado en esa zona. Era una cosa rara, ¿no? Okay. Ahora hay viveros por todos lados, pero en esa época no había. Sí. Por lo menos yo no los conocía, no sabía dónde. Finalmente encontré a alguien que vendía plantas, no eran tan, o sea, había que irlas a conseguir otro lado, no se conseguían en Puerto Escondido, pero en algún lugar cercano y bla, bla, bla. Y empecé a trabajar con este personaje que llegó ahí en Puerto Escondido a nosotros y me ayudó a conseguir la hojarasca. Y era una hoja pues, extraña, no me acuerdo ahorita de qué árbol era, la verdad. Pero me consiguió un chorro de hojarasca que estuvo recolectando, que no fue fácil de tener. Y finalmente la pusimos en la alberca para hacer las escenas. Pero la pusimos un sábado, la escena se hacía un lunes. Y cuando pones la hojarasca en la alberca, pues obviamente empieza a soltar un tinte la hoja. Sí, claro, como si fuera té. Exacto, y se empieza a pintar el agua de la alberca y ya para el lunes, pues sí, eso, nos fuimos a visitar el domingo y ya parecía un té, pero muy, muy espeso. ¿Cómo crees? Y nos iba a regañar el maestro Lubeski y nos iba a decir, ¿pero qué hicieron? Entonces,
gracias a Dios nos dio chance de ir corriendo el domingo a ver qué hacíamos, darnos cuenta, porque uno la pone y pues no tiene la experiencia. Claro. Yo no sabía que iba a tener, aunque trabajé con plantas tintorias, pues sí sabía que iba a soltar algo, pero si uno sabe, si uno sabe de las plantas que aprendes en el diseño textil y aprendes cuando vas a las comunidades a teñir con plantas, pues sabes cómo reacciona, pero sabes que el calor genera y hace el solazo más, directo. Exacto. Entonces, eso el domingo era para llorar, sentarse a llorar, renunciar y decir, no fue mi culpa, no lo hice yo. Claro. Entonces, obviamente le hablé inmediatamente al Dodo y le dije, oye, ¿qué hacemos? El agua está, pero que no, o sea, está tiñendo mucho, o sea, es demasiado, no va a funcionar. No saber nada ¿Qué hacemos? Pues rápidamente, pues hay que limpiar azul de metileno, meterle algo de las peceras o checar con qué se limpian las albercas, en friega. Pero era domingo, entonces todo estaba cerrado y más en Puerto Escondido. ¿Qué vas a encontrar? Pues dijimos, no, pues alguien que tenga alberca en su casa. Sí. Hay que tratar que tengan los químicos para clarificar el agua, ¿no? Claro, que tengan los químicos, que nos enseñe, que nos diga cómo poder hacer esto. Y sí, pues tuvimos que conseguirlo así, pero fue difícil. Finalmente lo logramos y sí funcionaron las tomas y no se vio tan patético. Entonces, sí se alcanzó a ver. Sí, no, claro, no hay muy bonitas escenas, la verdad. Muy bonitas escenas, la verdad. Entonces, el aprendizaje aquí es cuando necesitamos una alberca con hojas, hay que dejar las hojas secas hasta el momento que se necesitan. Pues sí, o tener siempre previsto los químicos para poder hacer la limpieza que no se vea tan... Y no dejarlo tanto tiempo. Claro. A lo mejor. O sea... Todo depende. Ustedes desde el viernes bien felices, güey, se ve hermoso. Y el domingo sorpresa. Oh, sorpresa, sí. Claro. Exactamente. Wow, qué interesante, Diana. Muchísimas gracias. Bueno, para seguir avanzando, me gustaría saber, en todos los proyectos que has hecho, si siempre trabajas de la misma manera con los directores, y con los directores de fotografía también, o con cada uno y con cada proyecto es diferente. Bueno. ¿Ya pensando en diseño de producción o en dirección de arte también? Bueno, ahora cada vez trabajo más parecido. La experiencia sí te da un camino. Una metodología. Una metodología. Te da cómo te comunicas con ellos, qué preguntas haces. Claro. No es lo mismo hacer las preguntas cuando estás empezando una profesión a más adelante cuando ya sabes de alguna manera cómo ayudar mejor, cómo hacer mejor tu trabajo, cómo concentrarte en las cosas más importantes y lo adquieres con la experiencia sin duda. Y las preguntas siempre son herramienta básica para hacer lo que uno hace. Preguntar cuál es la intención, cuál es el cometido, qué es lo que quiero lograr y cómo puedo ayudar a que eso se logre, ¿no? Entonces, ahora las charlas obviamente son mucho más intensas, trabajo más, me gusta estar más en las pláticas. En México es mucho la mancuerna del fotógrafo y el director. Y lo que me he dado un poco, lo que he tratado de provocar es ser parte de ese trío. Claro, y estar más en esas pláticas y proponer más desde mi lugar y que sepan que puedo ayudar, cómo puedo ayudar. Y eso, pues sí, se gana con la experiencia. Y también cuando se hace el diseño de producción, porque otra vez el diseño de producciones abarca mucho más y puede sumar a la fotografía y puede sumar incluso al lenguaje y al lenguaje que utiliza el director, ¿no? Entonces, a la narrativa. Entonces, sí, pues ahora la manera de trabajar con ellos son pláticas intensas, son hacer investigación, proponer, dar propuestas de cómo, ¿no? Como, no quiere decir que se vayan a hacer así, hay directores que son muy metódicos y tienen clarísimo cómo quieren hacer las cosas, pero hay otros que no tanto, ¿no? Siempre es diferente, es diferente. Hay directores que son más abiertos para que platiques y para que estés trabajando junto con ellos y hay directores que no. Hay directores que les gusta más hacer su obra tan clara como ellos la imaginaron y a lo mejor darte los puntos
más específicos de lo que quieren lograr, ¿no? Y tú vas construyendo ahí junto con ellos. Siempre es distinto. Claro. Sí, siempre es distinto, pero gracias a que siempre es distinto, uno aprende mucho más. Claro. Claro, con las necesidades de un director o con la metodología de un director, igual y complementas a otro y tú misma te vas construyendo pues este banco de preguntas, esta serie de preguntas que vas haciendo. Que en este caso sería como para acercarte a entender la visión del director, ¿no? Correcto. Okay. Nosotros somos parte también de algo. No es que nosotros vayamos a decidir todo Claro. lo que hay. Es un trabajo en equipo. Esto no va de mi protagonismo ahí. Lo más bonito de una película es salir y saber que todas las partes se cumplieron. Claro. No nada más la del director, no nada más la del diseñador de producción, no nada más la del fotógrafo. Ah, qué buena foto había en esa película. Pero la historia, pero el diseño, y si una de ellas es la protagonista, quiere decir que la película no se cumple. Claro. Entonces, lo que yo creo es que lo más bonito es cuando todo se cumple y todo juega como una mancuerna, juega como un equipo y todo fluye de la misma manera. Creo que es cuando mejor se lee una película y es cuando mejor sale uno y dice, wow, o sea, no hay para dónde irle, todo está perfecto o por lo menos todo está muy bien realizado y me salgo con esa experiencia. Incluso Sí puedes mencionar qué padre estuvo el diseño, sí, pero además salir con la emoción de lo que estás logrando. Claro. Y esa es la suma de eso. A veces el diseño de producción no se ve. Y Que es lo mejor, ¿no? Y puede ser un gran diseño de producción. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque no le tomó atención. Exacto. No es protagónico. Exacto. No me está jalando la acción del actor, no me está jalando la fotografía. Estoy ahí y me siento. Y logro el cometido. Que Entonces, para eso estamos todos en la película, ¿no? Exactamente. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, Diana. Cuando tú te acercas a un guión, cuando tú lees un guión, ¿haces como alguna especie de desglose de emociones? Es decir, en la escena 1 yo creo que la emoción que se quiere buscar es tensión. En la escena 2 ya es felicidad. En la tercera, o te vas como para algo más general, o por colores, o por ideas, o como... Mira, yo leo el guión completo, la historia completa, las escaletas completas. O sea, lo leo como un total. Sí. Porque lo primero es completo. Por supuesto, sí. No separado. ¿Qué emoción me causa esta escena? ¿Qué emoción? No, todo completo. Okay. Y entonces yo me puedo dar cuenta, es otra vez como la misma cosa del equipo, de la unión de las cosas. Si yo leo nada más una escena, no entiendo cómo esa escena va a afectar al resto de las escenas. Entonces, si yo hago algo en un diseño de esa escena por escenas separadas, no hay un vínculo que las una. Okay. Entonces, sí puedo hablar de emociones, pero lo que tengo que hacer es hablar de una emoción que va cambiando, va evolucionando o se va transformando. Claro. Entonces, para ello necesito leer todo completo, tener una sensación, generar esa sensación y ya después puedo hablar, el personaje en la escena 1 está muy triste, va pasando por esta experiencia y se va a transformar en esto y ve ciertas, o sea, es muy sensorial al principio, es mucho de emociones, de qué me pasa, para entender cuál es el cometido de eso, lo que quieren contar en esa historia. Claro. Y no perder de vista las características que me están llevando a esa historia, qué me quieren contar, qué me quieren hacer sentir en general, qué emoción quiero lograr. Y entonces si yo empiezo por una emoción triste, pero al final se va a lograr el cometido o va a ser, cambia a que si todo el tiempo va a ser triste, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, claro. Esa es la manera primero en que se trabaja, en un global. Y luego sí ya vas desglosando y desmenuzas todo. Todo lo haces en cachitos y empiezas a buscar y empiezas a desmenuzar todo ese contenido, toda esa emoción que te dio y te generó. Y entonces ya te vas por escenas y entonces sí, desmenuzas, preguntas, vas haciendo para llegar al detalle mínimo del que tú puedes lograr sumar, ¿no?
Entonces, esa es la manera en que normalmente trabajo. Leo primero en general, luego voy desglosando, luego me voy dando cuenta de todas las cosas que está pidiendo el guión, luego cómo puedo ir sumando yo cosas que se necesitan sin necesidad de que las platiquen en el guión o en las escaletas, cómo puedo sumar para lograr lo que de primera impresión me dio todo el guión, ¿no? Por supuesto. Wow, qué interesante. Pues no sé, tantas preguntas, tantos proyectos en los que has estado, porque aparte pues de tu mamá también, bueno, por ejemplo, yo recuerdo mucho de cuando estaba chavillo, Ladies Night, Matando Cabos, una película maravillosa. Fíjate que me gustaría que me contaras, que Matando Cabos tiene un estilo que para su momento fue como muy innovador en cuanto al estilo de producción, el lenguaje que utilizaron, los colores de la fotografía. Ahí tú cómo sumaste o cómo te sumaste con Juan José Sarabia para hacer esa película desde dirección de arte. Fíjate, yo creo que yo ya conocí a Juanjo y son amigos de la universidad. ¿Ah, sí? Él daba clases de foto incluso ahí en la Ibero. Órale. Y pues otra vez éramos más jóvenes todos de lo que somos ahora. La manera de trabajar era, yo creo que distinta de alguna manera, porque pues todos queríamos comernos el mundo en ese momento y Matando Cabos era un proyecto muy, muy ambicioso por un lado y por el otro lado muy divertido. Wow. Y todos éramos jóvenes, entonces pues imagínate, y persecuciones y los personajes, ¿no? Y crear los espacios eran como de fantasía un poco, ¿no? De llevar todo como al máximo, ¿no? También lo hice con el DODE, ese proyecto. Hoy contábamos una idea, bueno, trabajar con Juanjo pues siempre es hermoso porque hace mucho trabajo en equipo y todo el tiempo te está comentando qué quiere hacer, cómo lo quiere lograr, entonces te vuelves partícipe y hace partícipes a todos, o sea, nos hace partícipes a todos, hay un lenguaje que se acerca a todos y eso es padre, ¿no? Que todos pertenecemos, entonces era padre porque incluso hoy comentaba que hay una escena en donde salimos, todos nos disfrazamos y salimos en la fiesta de Matando Cabos. ¿Así que ahí estás? Tengo que ver también hoy Matando Cabos. Salimos todos, ahí estábamos y salimos. Juanjo era el que estaba ahí en la cámara, pero todos salimos disfrazados, nos pusimos pelucas. Ay, no, muy divertido, muy divertido. Y la escena hoy hablaba incluso de la escena del auto con los estudiantes, de la preparación que hubo para para que Bucio se diera vueltas en el auto cuando sale volando en el estadio por las gradas. Y todo el trabajo que hubo en relación a eso, hubo que cambiar todas las butacas de... Eso escuché en un podcast de Christoph, que Coca-Cola le estaba cobrando las butacas, creo. Exacto, porque Coca-Cola, las butacas, en el Azteca tenía la ola Coca-Cola. Y yo no puedo enseñar marcas en una película, no se podía usar y nos iban a matar los de Coca-Cola. Entonces, tuvimos que desatornillar todas una gran parte que tomó muchos días, porque no solo eran donde iba a caer el coche, la escena se ve cómo vuela el coche desde todas las butacas, una gran parte. En plano abierto y todo. Entonces había que desacomodar la ola Coca-Cola y luego había que pusimos un área de protección donde las butacas estaban pegadas, no estaban atornilladas, estaban como pegadas. Para que salieran volando y pasara todo este rollo. Y se puso una plancha de madera para que pudiera rebotar el auto, cayera y volara por la malla ciclónica. O sea, todo un estudio de qué teníamos que hacer. Y obviamente las protecciones y los efectos especiales que había que meterse, más el stunt, más el picture cars, que había que hacerle una estructura de protección que nosotros no la hicimos, pero que estuvimos involucrados en todo lo que se iba a hacer para preparar desde nuestra trinchera lo que necesitaban, ¿no?
Las butacas se rompieron, Ujú. no solo las que pusimos abajo, sino Ujú. también unas que no estaban previstas. Claro. Y se llevó de más arriba porque no cayó exactamente en el lugar. Ujú, ujú. Pero funcionó muy bien, rebotó muy bien el auto. Es impresionante esa escena. Creo Sí. que fue de las primeras escenas de acción de ese nivel que se veían en el cine moderno mexicano. Exacto, Muy y todos interesante. estábamos muy emocionados, también igual que ustedes cuando ven la escena, Claro, haciendo y viendo qué iba a suceder, ¿no? claro. Padrísima, No, padrísima. ¿qué experiencias tan padrísimas tienes, Diana? La verdad Sí. estoy fascinado con todo lo que nos estás compartiendo y que hayas aceptado venir con nosotros. Estamos ya llegando como a la recta final. Ok, Y me gustaría, pues, al final de cuentas, ya después de Matando Cabos, ujú, viene Esto no es Berlín. Creo Ujú. que es, a lo pronto, creo que es la última película como, como directora de arte y a partir de ahí ya diseño de producción, tienes ya varias películas. ¿Qué diferencia hay en este proceso en el cual has participado como directora de arte de una serie de películas memorables en México ujú. a pasar a diseñadora de producción? ¿Qué cambió tu dinámica? ¿Qué nuevas responsabilidades adquiriste? ¿Qué es lo que mencionabas hace rato? ¿Cómo dirías tú que es la diferencia entre diseño de producción y dirección de arte? Mira, con Esto no es Berlín, tengo el crédito de directora de arte, Sí. pero yo creo que fue una de las primeras películas que hice el papel de diseño de producción. Ah, ok. En donde la diferencia es que empecé a trabajar con Harry desde el principio. Ujú, Hicimos una serie de investigaciones, entrevistamos a muchos de los artistas de la época, de lo que íbamos a hacer. ujú. Tuvimos muchas pláticas juntos, Harry y yo, Ok. antes de que incluso entrara fotografía. Hice una primera carpeta de acercamiento de lo Ok. que íbamos a hacer. Y me empecé a involucrar en todo. Y Harry sí me abrió las puertas para yo empezar a involucrarme en todo, saber cómo iba a ser el vestuario, cómo Ujú. iba a ayudar. Por supuesto que el diseño de vestuario lo hizo Gaby Fernández, que es una maga del vestuario. Ok. Y cómo meterme un poco con el maquillaje igual, qué íbamos a hacer, cómo iban a ser los props, cómo íbamos a regresar en el tiempo, cómo íbamos a hacer que las locaciones que usáramos se regresaran en el tiempo, Ujú, en ujú. fin. Fue muy bonita experiencia. Hoy les comentaba a los chavos o ayer en alguno de estos días del taller que de todas las experiencias, esa a mí me hizo regresar en el tiempo. Y yo Wow. me sentía que tenía 16, 18 años y mi manera de estar de eufórica dentro del Ujú, proyecto, ujú. de verdad, era una cosa increíble. El equipo que se armó, Ujú. la forma de trabajar con Alfredo Altamirano, el fotógrafo también, Ujú, ujú. fue súper rica. O sea, íbamos de la mano todo el tiempo, Wow. decidiendo en términos de color, qué le iba a poner, el Aztec, el lugar, el bar, oye Alfredo, te voy a hacer una cosa, no sé qué pienses, pero quiero poner papel aluminio y llenar de papel de aluminio el techo del Aztec y Ujú, ujú. juguemos con las luces y utilicemos Reflejos, sí. reflejos y va a estar todo arrugado y en fin, o sea, Wow. era un Ujú. trabajo constante todo el tiempo, trabajando en equipo increíble. Pero tuve el crédito de directora de arte por Ujú. una cuestión de papeles, de cosas legales, Ujú. que tenía que firmar derechos de imagen siendo diseñadora de producción, ¿no? Ok. Eran unos papeles un poco complicados con los contratos. Ujú, ujú. Tenía que dar facturas. En ese momento no sé cómo estaba el rollo, a lo mejor no podía dar facturas. Ok. Y entonces hubo que firmar como directora de arte, ¿no? Va. Y me dieron la opción a mí. Ujú, ujú. Me dijeron, si quieres ser diseñadora de producción, tienes que hacer todo esto. O quieres ser directora de arte y entonces ya no tienes que firmar está. tanto tu papel ni nada. Ok. Y yo dije, ¿sabes qué? Perfecto, no quiero firmar tanto papel. Ponme el crédito de directora de arte, no pasa nada. Bien. Entonces esa fue la razón por Ok, la cual ok. tengo ese crédito. Pero, ¿qué es lo que me ha ganado la experiencia que ahora esté haciendo el diseño de producción? Ujú. El diseño de producción te involucra más en todas las partes. Claro. Y yo les comentaba hoy o ayer o antier, a los Ujú. chavos. Oye, se ve que ese taller estuvo maravilloso, ¿eh? A la otra, por favor, hay que enterarnos antes, Sandra. Por favor, invítanos, porque no nos podemos perder, ¿eh? No, pero es una cosa interesante porque uno cree que el diseño de producción al final
Sí, es una profesión hermosa, la adoro, yo la amo, que cada día la disfruto más. Pero para ser diseñador de producción hay que saber meter las manos, hay que haber tenido la experiencia de eso, porque sin eso, pues no puedes, ¿me entiendes? Claro, No no puedes sabes, resolver de la misma por manera. supuesto. Entonces sí es importante cada una de las partes dentro del departamento de arte, dentro del departamento de vestuario, dentro del departamento de maquillaje. Son muy importantes las partes, todas las partes que incluyen y que uno sepa de ellas para Claro. poder hacerlo. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diseñador de producción y el director de arte o el cambio? El director de arte se involucra dentro del departamento lo que tiene que ver con escenografía, con paleta de color, con lo que vas a hacer en los muros, lo que vas a construir, la decoración que va a tener el espacio, es decir, escenografía de alguna manera, si vas a construir dentro de una locación, si vas a construir dentro de un foro, eso es lo que tiene que hacer el director de arte. El diseñador de producción se involucra en todo lo demás, que implica el diseño de vestuario, qué colores van a estar para que formen parte de las paredes que va a poner el director de arte y los colores que usa el director de arte y haya una comunicación. Con la luz que va a poner el fotógrafo, con supongo la también. luz que va a poner el fotógrafo, con el maquillaje que va a tener el personaje, con el peinado, si el peinado va a ser parte de la propuesta creativa, ¿no? Del proyecto. Sí, cómo forma parte de la creatividad, pues cómo es el personaje, cómo tiene el pelo, si se lo pintó, si se lo cortó, si se rapó, si no sé, si lo trae chamagoso, si se puso una trenza, si se hizo un peinado elegante, en fin, te empiezas a involucrar en todo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué sale con el pelo mojado? ¿Por qué no? Y a lo mejor en la escena nunca viste que se mojó, pero cómo se lo mojó, pero tiene que estar con el pelo mojado porque después va a haber, no lo sé. Hay una serie de cosas que empiezas a involucrarte como diseñador de producción, que tenga coherencia y que todos los equipos tengan coherencia en relación a esa parte creativa. Y eso es lo que empiezas a ganar más responsabilidades. Por supuesto. Tienes que estar más atento de lo que pasa con efectos especiales, tienes que estar más atento a lo que hace Picture Cards, tienes que meterte en los diseños gráficos que se hacen a lo mejor en algunos de los vehículos, si es un vehículo, si es un taxi, si es una patrulla o si es un camión de eventos o si es, ¿no? Entonces te empiezas a involucrar en cada una de las partes que implican estar en el área creativa del juego. Y más o menos, ¿cómo le haces para poder pensar en tantos detalles? Porque, como lo dices, te involucras en todo y va desde el peinado hasta el maquillaje, hasta la puntita, el lapicerito que hay, lo que sea. O sea, ¿cómo le haces para poder pensar en todos esos detalles? Porque no solo es que existan, es que tengan tal color, tal textura, tal brillo, tal mate, tal etcétera. ¿Cómo te das abasto para poder pensar en todo eso? Pues sí, es ahí cuando dices, ves, sí necesito ayuda en el equipo, entonces necesito que haya un decorador, necesito que haya un prop master o un utilero, como se dice en español, o necesito que haya un vestuarista, o necesito un diseño de vestuario, y necesito que... Porque obviamente todo esto, repito, es un trabajo en equipo, no es nada más el diseñador de producción el que se debería de llevar los aplausos, ni es la única figura que hace todo. Lo que sí es que te tienes que concentrar en todo, tienes que saber si eso va a funcionar, si el vestido verde va a funcionar sobre el muro azul, o si necesito que el muro sea blanco para que llame la atención, o necesito que se mimetice el personaje, o necesito... ¿Y cómo lo haces? Pues desmenuzando y checando cada uno de los detalles y sumando las opiniones y pensando en en las emociones, como decías tú, que se tienen que lograr sobre cada espacio, sobre cada momento, pero como un total, ¿no? Como un total que se va desarrollando, como una historia que se va contando. Es algo que une la primera parte con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta, hasta el final.
Y entonces, ahí es el trabajo y pues hay que hacer mucho trabajo y hay que ponerse a pensar Muchísimo. y hay que tener mucha imaginación y hay que sumar y hay que preguntarse y hay que ver si eso funciona y saber y hablar de las cosas que te inquietan y proponerlas y saber también la opinión que tienen el director, obviamente, y del fotógrafo de acuerdo a esas decisiones, ¿no? Claro. De todos estos proyectos que has hecho, como diseñadora de producción, ¿generas alguna especie de Biblia, de libro, de recopilado de todo y los guardas? No los guardo, Ok. desastre, pero, por ejemplo, en las series te lo piden más ahora. Ujú. Yo no he guardado nada de las películas, bueno, las carpetas sí, las tengo, las digitales ahí de repente, Ok. pero todo el trabajo que se hace Ujú, luego ujú. no guardas todo, ¿no? Ok. En las series sí te lo piden porque pues es parte de las plataformas y luego Del control que el tienen, ¿no? Ya control que de... ellos tienen y hay un showrunner a veces que hay Ujú. que cumplirle y así, que es como un cliente. Pero soy malísima para guardar todo, para sacar fotos de mis sets, soy malísima. Claro, tú Y vas... luego no guardo nada, eso es así como, ay, bueno, y tienes el Ujú, dibujo ujú, de ujú. lo, no. Ok, O tienes un recuerdo de la parte de, no. O sea, la verdad, Ya. no. Soy pepenadora de otras cosas, pero no de mis propios Claro, proyectos. claro. Pero bueno, sí, estaría Ujú. padre guardarlo, sí, Hombre, pero son las Biblias son muy importantes, Ujú. sí, y sí las haces, sí las Ujú. hago. Ok. Hago carpetas que hablan sobre emociones o de Ujú. espacios o cómo lo voy a lograr o si necesito que haya reflejos o si necesito qué materiales le voy a dar yo al fotógrafo y al director para poder sumar en términos de simbología o en Ujú. términos de historia, si se tiene que reflejar, si hay un espejo, si hay un charco de agua Claro. o si hay cualquier cosa, ahí empiezas a sumar y lo haces a través de esta Biblia que vas generando para lograr decir qué es lo que quieres hacer en el proyecto y cómo Ujú. vas a ayudar al proyecto. Claro. Que son como las carpetas Ujú, o como ujú. las entregas que vas haciendo, ¿no? Va. Pero en el trayecto vas haciendo diseños, Sí, te vas claro, un uniendo montón con de... todos, van haciendo pruebas de vestuario y eso es lo que de repente se va quedando sin fotos, sin Ujú, nada, ujú. ¿no? En No, las pues, series sí, pero en las películas no claro. tanto. Claro, pues esos tan bonitos y tan interesantes. Ujú. Ya para ir cerrando, entonces, ¿qué diferencia ves tú en tu forma de trabajo entre las películas y Ujú. las series? Que ahora ya pues están tan de moda, que se está produciendo tanto en México y que también veo que tienes pues ya participación en varias como la de Cómo ama a una mujer, Guerra de ídolos y ahorita me parece que estás en Papá por encargo o acaban de terminar Papá por encargo. No, Papá por encargo ya hicimos 2 temporadas. Ok, Hicimos una ya antes, bueno, empezamos antes de la pandemia y terminamos después. ok. Y Girasoles, y hice Girasoles también una serie, hice Bronco, Ay, mira, no me aparecen esas. Ah, sí, Bronco, sí, cierto, perdóname. ¿qué más No porque hice? me enamoro, o esa es Sí, película. esa es una película que sí, también la hice y hice, ¿qué otra hice? Espérame, se me está olvidando una. Hice Lucha, por ejemplo, que Ok, no la terminé ok, porque la tuvieron que parar, pero sí hice parte del diseño, órale. del principio por lo menos, Ujú, ujú. y por ahí, creo que por ahí, más o menos. ¿Y más o menos de qué plataformas son? O sea, son... Disney, TNT, Ok, en esa época, Telemundo, ok, HBO, ok, hice Te quiero y me duele también, una que va a salir pronto. ok. También hice parte del diseño, porque al final no la pude terminar porque estaba haciendo 2 proyectos al mismo tiempo, que no me oiga Disney. Qué Pero bárbara. Qué bárbara. sí, no se puede, ¿eh? Ajá. Así O se sea, los ser digo. humanamente imposible, ¿no? O Pues sea, sí, durísimo. si estás haciendo diseño y todavía no Ujú. arrancas, si estás haciendo los 2 proyectos, es complicado, pero sí definitivamente necesitas tener 2 equipos Claro. distintos y tener gente que abarque más en Ujú, términos de ujú. decisiones y no está tan fácil, no. Al Wow. final, creo que me llevo la experiencia de que es mejor hacer un solo proyecto Ujú, ujú. y llevarlo al fin y luego involucrarte en otro. Ok. Creo que es lo mejor, es la verdad. Creo que eso es lo que funciona. Seguro, ¿no? Seguro que sí.
Y entonces la diferencia que ves entre series y películas, Perdón. te piden, no, te piden, o sea, son más rigurosos en las series, te piden más información, más documentos, más papeleo. Sí, las series a veces hay un showrunner o a veces funcionan como un cliente que cumple ciertas reglas. Ujú. Entonces, no se decide tan fácil, no puedes Ok. poner las cosas como tú quieres en todo. Hay a un cliente que le tienes que ofrecer que no necesariamente es el director, de hecho no es el director, Ok. sino es la plataforma o la gente que trabaja Claro. dentro de la dirección de arte de la plataforma, más los guionistas, todo, o sea, te involucras Ujú. con todos los departamentos. Entonces, es padre ser diseñador de producción porque ahí sí te involucras con los guionistas. O a mí me han dado la oportunidad de involucrarme desde los inicios, desde que están las escaletas, hablar con ellos, dar propuestas, cómo sumar. ¿En esa parte ya estás contratada u oficialmente estás contratada ya más adelante? A mí he tenido la fortuna de que me contraten desde el principio con los Uy, proyectos de la qué serie padre. ahora, sí. Sobre todo con Disney Ujú. he tenido esa experiencia. Qué chido. Y entonces también con la de HBO empecé. Ellos ya habían empezado, yo entré tarde, Ujú. pero necesitaban a una diseñadora de producción y Ujú. no empezaban justo porque no tenían a alguien con quien empezar y ya. Wow. Y empecé con ellos, luego los tuve que dejar, pero que me perdonen. Les mandamos un saludo. Pero bueno, lo lograron y tienen un proyecto hermoso y sí pudimos hacer el diseño y sí pudimos estar ¿Qué ahí. serie era esa? Te quiero y me duele. Ok, va, perfecto. Y pero sí, tienes que entregar muchos documentos, Ujú. muchas carpetas, te dan el ok. Ujú. Por ejemplo, en Disney te da el ok en muchas cosas. Ok. Y hice muchos proyectos con ellos y me abrieron las puertas y cada vez tenían más confianza en mí. Sí hubo un proceso con ellos. Y al final te van cediendo más y más para que hagas. Tienes ciertas reglas que cumplir. Ujú, ujú. O sea, ellos tienen un público muy marcado y hay muchas reglas que cumplir con ellos que hay que estar pendientes. Que en el cine no necesariamente. Ujú. Un ejemplo, por ejemplo, es vas a enseñar a los niños en ir en un vehículo o se van a subir a un vehículo. Tengo que enseñar que se tienen que poner el cinturón de seguridad, aunque la serie no hable de eso. Claro. Sí, claro. Son ejemplos, son... Entonces yo no puedo ir en un vehículo Ajá. sin cinturón de Que no- seguridad. o que no les sirvan. Ajá, y yo tenía que hacer una van Ujú. de helados en Papás por Encargo y pues una van de helados iban a estar sentados atrás, una van de helados no tiene cinturón Claro. de seguridad, entonces había que hacer una forma de sentarse y generar un cinturón de seguridad con ese vehículo. Claro. Que fuera un uso seguro y responsable del vehículo. Exacto, entonces un personaje se sentaba en unas maletas y había unas cintas que sostenían las cosas de la heladería Ajá. y entonces con eso hacíamos como las cintas que generaban el cinturón de seguridad. Yo tenía que enseñar. O sea, hasta habrá quedado cómico, ¿no? Esa forma de resolverlo. O sea, se tenía que ver que había un cinturón Ajá, de ajá. seguridad, no importa qué, pero tenía que tener coherencia, Claro. porque ni modo que yo ponga un cinturón de seguridad en un lugar donde normalmente no hay, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿con qué elementos juegas a hacer el cinturón de seguridad? Wow. Y así había muchas reglas que cumplir, como no bajarse de la banqueta, Ujú, en ujú. las escenas cuando había un camión abajo, Claro. según en una ciudad sobre todo, Ujú, ujú. porque son cosas que muestras inseguras Claro. para los chamacos Wow. y pues hay que estar pendiente de eso y uno Sí, luego sí, no sí, se sí. da cuenta, Sí, totalmente. menos en el cine, ¿no? Wow. Bueno, pues creo que tienes una trayectoria maravillosa, Diana. Gracias. Creo que ha sido un viaje padrísimo el que nos hayas comentado y platicado de pocos de los proyectos, de todos los proyectos que tienes y seguramente de los que vas a seguir haciendo. Espero que nos volvamos a encontrar en el futuro en algún otro espacio o en algún otro momento o aquí mismo cuando ya tengas otros proyectos. Y ya, nada más saber un poquito cómo te involucras en esta parte de compartir lo que sabes. Por lo que tengo entendido, veniste aquí a Puebla a impartir un taller, un taller de diseño de producción. Y la verdad creo creo que es algo padrísimo porque al final de cuentas estás dando algo que en su momento me parece que tú no recibiste, tú no tuviste
un taller en el cual te orientaran de esta forma, y se me hace que ahorita lo que estás haciendo es compartir aquello que te hubiera gustado recibir, ¿no? De alguna forma. Claro. Siempre el aprendizaje de los otros es rico y entender las experiencias a veces donde uno se equivoca. Yo creo que hasta estas experiencias son ricas compartirlas porque es cuando uno está más agradecido. De ahí aprendes y son las armas más poderosas que tienes. Compartirlas con los demás, pues es padre porque pues es como compartir un aprendizaje. Totalmente. Padrísimo haber compartido estas experiencias y también yo tener un aprendizaje de los chavos, porque estar en contacto con ellos es como también un regalo, ¿no? Saber padre. Qué inquietudes tienen, qué dudas tienen o qué están proponiendo ahora nuevo, ¿no? Tener la mente fresca, joven. Claro. A mí me encanta dar cursos, ellos me han invitado siempre desde Cinetecton. Claro. Y aunque no he venido mucho, creo que 3 veces, pero ha sido por lo menos una experiencia muy rica. Yo daba clases antes de ergonomía y me ayudó mucho eso. Claro. Hoy para poder dar un curso de lo que hago. Súper. Pero también la experiencia yo creo que te ayuda. Tremendo. Y tener ganas de hablar, soy mucho. No hay quien me calle, creo que le voy a ganar a Iván. Qué bueno. No, muchísimas gracias. Pues nada, Diana, agradecerte una vez más que nos hayas acompañado en este espacio, que justamente por eso se llama Estudio Cine. Estudio Cine por la intención de que del esfuerzo por aprender, del esfuerzo por enseñar, de un espacio en el cual se desarrollan proyectos y también de una investigación. Estudio puede ser una investigación. Entonces, en este caso, lo que hacemos y lo que hicimos contigo, con toda tu generosidad de compartirnos tu experiencia, además, o sea, a pesar de haber estado ya todo el día en la mañana en el taller, veniste aquí con nosotros a compartir. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme. No, pues qué regalazo y qué regalazo nos diste tú y nos dio Iván Contreras al poder compartirnos el contacto y extenderte la invitación para que nos acompañaras, a Sandra, a Cinetecton, que también ya próximamente va a suceder. Y pues nada, nos despedimos y les agradezco también a David, a Omar y a Domingo, productor del podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Diana. Muchísimas gracias.